Damos la bienvenida a un distinguido jurista, el doctor Miguel Arias. Él fue juez de lo penal. Se encuentra desde hace algunos meses ejerciendo como defensor de la familia de Juan Fernando Bermeo, un joven cuencano, deportista, que fue asesinado en el Parque Miraflores en diciembre del año 2020. ¿Cómo han progresado las cosas en este caso, doctor Arias? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los seguidores de Antena 1. Mire, es desesperante constatar que existe una total falta de respuesta del aparato del Estado, que está obligado precisamente a investigar este tipo de delitos para que no se genere la impunidad. La respuesta que espera de la familia Bermeo es realmente más allá de justa, en virtud de que el Estado, desde la vigencia de lo que significa el contrato social y el poder punitivo del Estado que ha asumido el control social en definitiva, desde las propuestas de los filósofos liberales, John Locke, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, por citar algunos, en donde se consolida lo que se denomina el contrato social, es el Estado el que asume precisamente la tutela de los derechos de los ciudadanos. A cambio, nos quita prácticamente la libertad supeditada a lo que el poder político lo determine a través de sus estamentos. En el presente caso, precisamente a raíz de este contrato social, a través del poder punitivo del Estado, quien asume la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos es precisamente el Estado a través de sus instituciones. Una de las instituciones básicas, de acuerdo a nuestro ordenamiento penal, es Fiscalía General del Estado. Fiscalía General del Estado, de acuerdo a la Constitución del Estado, tiene la potestad y la exclusividad de impulsar una investigación e impulsar las causas. Pero para ello, obviamente, cuenta con un eje básico de apoyo que es la Policía Judicial. La Policía Judicial debe abastecer de todos los elementos incriminatorios de la Fiscalía para que ésta pueda, a su vez, impulsar una causa. En el presente caso de Juan Fernando Bermeo, hemos visto cómo este eje esencial, que es precisamente la investigación, ha sido absolutamente negligente, deficiente e inútil, por utilizar los términos adecuados. Deficiente en la medida en que no ha tenido la posibilidad de contar con instrumentos básicos que le permitirían determinar un resultado investigativo. Se ha venido insistiendo en el hecho de que existe un video y en donde se ha capturado prácticamente la imagen de un sospechoso. Y este sospechoso precisamente recorre el lugar de persecución de Juan Fernando Bermeo y luego regresa precisamente después de haber cometido el crimen. Esta captura de esta imagen es de un video doméstico, un video de vigilancia domiciliaria, pero se requiere hacer un perfeccionamiento a través de un software que permita ampliar y mejorar la nitidez de esa imagen. A través de ello se podría ya prácticamente establecer la figura, la imagen de un sospechoso que podría resultar finalmente responsable. Entonces, es deficiente porque la Policía Judicial en todo el país no cuenta con este software. Ineficaz, además, porque Fiscalía General del Estado, sabiendo que no cuenta con esta herramienta informática, podría impulsar a través de cooperación internacional el apoyo de la policía colombiana, no para no ir muy lejos. Sin embargo, ha pasado más de un año y Fiscalía General del Estado no ha utilizado estas herramientas ni estos mecanismos de cooperación internacional para resolver el caso. ¿Qué significa eso en definitiva? Significa que se convierte en un número más en la estadística de causas sin resolver. Negación de la tecnología en la investigación. Evidentemente, absolutamente ineficaz. No entendemos cómo el Estado ecuatoriano no ha tenido la sensibilidad suficiente para dotar, para proveer de estas herramientas. Pero uno pensaría que se trata solamente de la falta de presupuesto. Pero en la práctica, Gustavo, hemos visto que no se trata solamente de la falta de presupuesto, sino que además una falta de compromiso de los agentes de seguridad, de los agentes investigadores, de los miembros de la Policía Judicial. Sensibilidad para atender a las víctimas, sensibilidad para acudir a las diligencias
sensibilidad para seguir una pista, sensibilidad para hacer su trabajo. Han pasado hasta el momento más de 3 equipos de investigadores, se han venido sucediendo entre ellos, y sin embargo de ello no existe una sola pista que podríamos decir que nos va a llegar a un buen resultado. ¿Qué pasó con la De manera persona irresponsable, sospechosa a la que se le capturó? de manera irresponsable, Sí, le decía, perdón, ¿qué Gustavo, pasó no lo con sé. la persona sospechosa a quien se le capturó? Bueno, esta persona sospechosa estaba detenido por otros delitos y en medio de esa circunstancia, en conversaciones, se habría jactado de haber sido él el autor de la muerte del joven Juan Fernando Bermeo. Y evidentemente a esta persona, Fiscalía habría dispuesto que se realice una experticia antropológica para tratar de realizar rasgos comparativos con la imagen del video capturada y las imágenes que hay en videos de este centro de detención provisional de la ciudad de Azogues. Pero sin embargo, este sospechoso, que no fue detenido, Gustavo, con ocasión de esta sospecha de la muerte de Juan Fernando Bermeo, que podríamos decir que ya tenía Fiscalía un resultado. No, 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 estuvo detenido por otras causas. Pero esta persona al momento ha fugado de este centro penitenciario. De tal manera que si de alguna forma la pericia antropológica podría arrojar algún resultado, una vez más, Gustavo, tendríamos la amargura de saber que estaríamos frente a una total impunidad y sin poder resolver este grave crimen que ha conmocionado a la ciudadanía. Es decir, que incluso a pesar de toda la crisis carcelaria, las personas aún se fugan de las cárceles, doctor Arias. Y si bien estamos Es, hablando de un caso particular, puntual de Juan Fernando Bermeo, todo lo que usted nos está relatando, así como entendemos usted está atendiendo otros casos, ¿qué le dice? ¿Qué balance saca usted de la seguridad y de la justicia aquí en Ecuador? créame, créame, me duele reconocer que no hay justicia en el país. No hay justicia. La justicia es solamente para las personas que tienen muchísimo dinero, muchísimos recursos o muchísimo poder político. Las influencias son las que determinan el resultado positivo o no. ¿Cuántas personas, cuántos delitos han quedado en la impunidad? ¿Cuántas personas esperan justicia? Yo conozco el caso de una persona a quien se le extrajeron los órganos de manera absolutamente ilegal, ofreciéndole supuestamente una homodonación a personas que no podían concebir, pero en el fondo lo que se hacía era negocio de estos órganos extraídos, los óvulos especialmente. Y sin embargo, después de haber denunciado prácticamente 3 años atrás, Gustavo, son 3 años que viene impulsándose una investigación sin resultado de ninguna naturaleza. Los fiscales se excusan uno tras otro y como órgano como tal, la fiscalía es absolutamente ineficaz. Casos como estos, Gustavo, hay muchos, 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 muchos en la carpeta esperando una decisión. Uno de los Yo temas que salió a flote con el caso Bermeo, doctor Arias, fue la lentitud en atender a una emergencia, los tiempos de respuesta de nuestro sistema de emergencia, que las autoridades sugieren siempre se llame al 911. Recientemente, en una entrevista con el señor gobernador, les relatábamos un caso cercano en el cual fue absolutamente fútil, inútil llamar al 911, pues nunca hubo atención en una situación emergente. ¿Han mejorado quizá las cosas algo desde aquel fatídico día de diciembre del 2020? no, Gustavo, lamentablemente no. La ciudadanía está desprotegida. Habíamos denunciado que el tipo de reacción para auxiliar a Juan Fernando Bermeo, quien se desangraba en la vía pública, tardó 1 hora 7 minutos en ser atendido, a vista y paciencia de 2 patrulleros que impedían, Gustavo, que los moradores del lugar, ellos particularmente, trasladaran al herido a un centro médico para salvar su vida. No lo permitieron. 1 hora 7 minutos. Uno pensaría que es una situación excepcional, pero no. Yo constato, por ejemplo, con las víctimas de violencia intrafamiliar. Las víctimas, cuando están siendo agredidas, pese a que tienen medidas de protección, medidas de amparo para ellas, no son atendidas por la Policía Nacional inmediatamente. Tengo el caso de una señora que llamó al ECO 911 cuando el marido estaba rompiendo prácticamente la puerta de su domicilio, y usted no puede creer, Gustavo, que después de 2 horas llegó la policía. Después de 2 horas, más rápido resultaron los vecinos que le auxiliaron
e impidieron que se produzca una tragedia. Esa Entonces, no es sensación de una que excepción. Cuenca es una ciudad más tranquila, doctor Arias, es una sensación de falsa seguridad. Yo pienso que sí, es una falsa imagen de seguridad, porque no hay persona en la ciudad de Cuenca que pueda transitar tranquilo. Hay lugares, obviamente, que se han convertido en focos rojos, pero no son solamente los lugares que de alguna forma podrían estar estigmatizados, digamos, el sector del terminal terrestre, el sector de los mercados o algunos barrios apartados. No, Gustavo, es terrible como lugares turísticos emblemáticos de la ciudad, la zona del Barranco, por ejemplo. La zona del Barranco está permanentemente eh, siendo objeto, los ciudadanos que transitan por ese lugar están siendo atacados por los delincuentes, los estudiantes de la Universidad de Cuenca, las personas extranjeras que transitan por el paseo peatonal, por el lado del Puente Roto, por toda esa zona. Entonces no puede ser una percepción de seguridad, no, la realidad nos dice algo completamente diferente. Y eso lo vemos. Usted camina por la ciudad de Cuenca a las 5 de la tarde y usted no observa ni un solo policía en la ciudad, ni un solo policía. Yo tengo mi oficina de Parque de la Madre un poquito hacia adelante y cuando decido subir caminando hacia el centro, lo hago con cierto temor porque la escalinata ya se convierte en una zona de riesgo. No hay protección, los ciudadanos estamos absolutamente desamparados. Yo no sé de qué seguridad estamos hablando. La seguridad no es solamente el tema de dotar de policías o de militares a, a una situación de emergencia determinada. No, pienso que la seguridad es una estrategia, una decisión política. Y no estamos viendo nosotros que el actual poder político haya tomado en sus manos la decisión de dotar al país entero de una seguridad. Y Bien. hablamos de eso porque no hemos visto, por ejemplo, política alguna, más allá de que esté ofreciendo más recursos. Pero el tema penitenciario, por ejemplo, no ha cambiado absolutamente nada. Usted decía con cierta ironía, y lo cual es realmente es indignante, ¿cómo puede ser posible que en plena crisis carcelaria, que se supone que los filtros de seguridad están reforzados, se den este tipo de fugas como el que comentábamos? Usted va a los centros penitenciarios y todavía observa que ingresan armas, que ingresan objetos prohibidos. ¿Qué está pasando? No hay la voluntad política de cambiar o no le interesa al Estado, al poder político, cambiar esta situación. Ingresemos un Eso es poquito al entorno nacional, doctor Arias. ¿Cómo mira usted ese proceso de pacificación de las cárceles, esa política de rehabilitación social que recientemente la hizo pública el gobierno? Yo pienso que es solamente una especie de solución parche. Yo no creo que vaya a resolverse la crisis carcelaria por ese lado. Una pacificación no puede darse permitiendo una especie de aceptación de que existe un poder dentro de los centros penitenciarios. ¿Con quién negocio? ¿Con quién hago yo una especie de armisticio, entre comillas? Permítame la palabra. Pero estoy negociando, no estoy negociando con los líderes de los cárteles. Estoy negociando con los jefes de las bandas. Y yo creo que ahí el poder político pierde el año porque no se puede negociar de ninguna manera con las personas que están al margen de la ley. Yo pienso que hay que hacer una limpieza total, depurar absolutamente personal administrativo y buscar personas que puedan estar en situaciones diferentes. Obviamente van a ser contaminadas también, pero habrá que estar monitoreando permanentemente de que los nuevos agentes penitenciarios no se contaminen. De otro lado, si es que el Estado, más allá de, más allá de haber facilitado de alguna forma que las personas que han cumplido el 60% de la privación de libertad del tiempo de la condena en determinados delitos, más allá de eso, yo creo que debería reforzar el tema de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, darles oportunidades para que puedan desarrollarse, es decir, fomentar, propiciar un proceso de rehabilitación y luego de reinserción. No tenemos un solo programa, yo no conozco, yo tengo más o menos 36 años de ejercicio profesional en el ámbito penal y no conozco una sola política criminal del Estado como política que vaya orientada precisamente hacia la rehabilitación y la reinserción social. Todo es absolutamente esfuerzos individuales de seres humanos que frente a las adversidades deciden estudiar, deciden ser diferentes, pero estas individualidades no pueden tomarse como referentes de un proceso del Estado para propiciar la rehabilitación. Eso es terrible. Es importante considerar que el Estado tiene que tomar el control de los centros penitenciarios
sin negociación de ninguna naturaleza, imponer procesos a través de los cuales sea transparente, absolutamente transparente. No puede ser posible, Gustavo, perdóneme que le diga, pero aquí en la cárcel, aquí en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, ni siquiera allí, ellos no tienen un listado de personas que se encuentran en ese centro, y lo cual es una barbaridad, y lo digo así porque hace poco teníamos que pasar una audiencia con una persona que estaba privada de la libertad, pero ni siquiera tenía el registro de que esta persona privada de la libertad ya recuperó su libertad Realmente increíble. y se oficiaba para que lo presenten y el director de la cárcel dice que no lo encuentra. ¿Cómo puede Increíble, ser increíble, posible ese doctor tipo de Arias. situación? Eh, Culminemos con una opinión. Igualmente le rogamos en el poco tiempo que nos queda sobre las leyes relacionadas con la seguridad que se están discutiendo en la polémica Asamblea Nacional, entre ellas esas delicadas reformas al uso progresivo de la fuerza. Yo pienso que no tiene que impulsarse ninguna ley. El problema del país es que, como habíamos señalado, el populismo penal está orientado a que la sociedad se siente insegura y le damos una ley y otra ley y otra ley. Tenemos instrumentos internacionales que están vigentes. Habíamos dicho que las Naciones Unidas tienen un protocolo para el uso progresivo de la fuerza y no necesitamos una norma que diga cómo utilizar la fuerza progresivamente. Se dice que solamente se puede utilizar arma de fuego cuando la vida del funcionario está en peligro o la de un tercero. No hay por dónde perderse. ¿Qué necesita? ¿Qué ley necesita? La ley no va a cambiar las cosas, mi querido Gustavo. Será otra vez caer en este populismo penal que piensa que la inseguridad se cambia dándonos leyes. Y este positivismo no nos lleva a ningún lado. Lo que debe, en definitiva, impulsar el Estado es un proceso general de política, de control de seguridad, una política de seguridad, no estos parches que no llevan absolutamente a ningún lado. Gracias, doctor Arias, por habernos acompañado. A usted, gracias. El doctor Miguel Arias fue juez de lo penal, es defensor de la familia de Juan Fernando Bermeo, un caso sin resolver en la ciudad de Cuenca, y abogado profesional.